Y en un principio los villancicos no tenían una temática navideña como tal, sino que se trataba de canciones populares sobre todo tipo de temas. Y poco a poco comenzaron a popularizarse estas canciones en la Edad Media, pasando por el Renacimiento. Y el propio nombre de villancico sugiere que se trataban de canciones que entonaban, cantaban los llamados villanos. Y por villanos no hablamos de gente mala, sino por personas que vivían en las villas, en los pueblos, en las villas medievales. Y esta semana me topé, la semana pasada realmente, me topé con un vídeo que pasaba por la historia de los villancicos más famosos, al menos en el mundo anglosajón. Y esto me inspiró a comenzar a investigar un poquito más en las letras de diferentes villancicos que se han cantado a lo largo de la historia. Y esta es una compilación de lo que creo que son villancicos conocidos, más o menos, o al menos que hemos cantado, o que se cantan en el mundo en diferentes lugares. Y quisiera leeros la letra de algunos de ellos. Os lo voy a leer de manera cronológica. En el siglo VI aparece una canción que forma parte de una liturgia llamada la Liturgia de Santiago. Y esto es lo que la letra literal dice: que toda carne mortal guarde silencio y con temor y temblor se ponga en pie, que no considere lo terrenal, porque con bendición en su mano Cristo, nuestro Dios, desciende a la tierra para demandar nuestra plena reverencia. Fantástica letra, ¿verdad? Quizá habéis conocido, habéis cantado la siguiente canción, Veni, Veni, Emmanuel, un villancico cantado en el Adviento, en la preparación de la Navidad. Oh ven, bendito Emmanuel. Aunque la melodía data del siglo XIX, año 1851, este villancico ya surge hace más de 1200 años. Dice lo siguiente: oh ven, bendito Emmanuel. De la maldad rescata a Israel, que llora en triste desolación y espera ansioso su liberación. Cantad, pues vuestro Emmanuel vendrá muy pronto, Israel. Vamos a hacer un salto largo, varios cientos de años, 1719, Joy to the World, al mundo paz. El compositor Isaac Watts compuso una gran cantidad de himnos y canciones, y es muy interesante porque este himno, este villancico, Al mundo paz nació Jesús, fue escrito basado en el Salmo 98. Y si lees el Salmo 98 te darás cuenta de que el Salmo 98 no habla de la primera venida de Cristo, sino de la segunda venida de Cristo. A veces pienso, si Isaac Watts se levantara la cabeza y viera que cantamos esta canción, este himno compuesto en honor a la segunda venida y lo cantamos en Navidad, se llevaría un pequeño disgusto. Aún así lo cantamos, ¿verdad? Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey. En 1816 se escribió un célebre villancico en Austria, con letra en alemán, y me voy a aventurar a leerla en alemán. Luego nuestros hermanos alemanes quizá me dirán algo acerca de mi acento. Stille Nachts, heilige Nachts, que dice: noche de paz, noche de amor. Todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, viene anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz. Llegamos al siglo XIX probablemente y venimos a España. Y en España se canta el siguiente villancico. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Seguimos en el siglo XIX
Y en España hemos cantado, ¿verdad?, incontables veces, hacia Belén va una burra. Rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me eché un remiendo, yo me lo quité, cargada de chocolate. Lleva su chocolatera, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé, etcétera, etcétera. Su molinillo y su anafre. Tuve que buscar esta palabra en el diccionario, significa hornillo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. En 1941, Catherine Davis escribía en Estados Unidos, ven, me dijeron, parrum, pum, pum, pum. A ver un rey recién nacido, parrum, pum, pum, pum. Le traemos nuestros mejores regalos, parrum, pum, 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 para poner ante el rey, parrum, pum, 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 rum, pum, 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 rum, pum, pum, pum. Para así honrarlo, parrum, pum, 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 cuando lleguemos. Ha llegado este villancico, ha llegado aquí a España y se conoce como el tamborilero, ¿verdad? O el niño del tambor. En 1943, el increíble actor y productor, cantante Bing Crosby, que personalmente me encanta, escribía I'll be home for Christmas, estaré en casa por Navidad. Y la primera estrofa dice así, estaré en casa para Navidad, puedes contar conmigo, por favor prepara nieve, muérdago y regalos en el árbol. En 1953, la niña de 10 años, Gaila Peavy, cantaba el siguiente villancico, uno de los favoritos de mis hijos pequeños, no sé si lo conocerás, pero dice lo siguiente, quiero un hipopótamo para Navidad. Solo quiero un hipopótamo, no quiero una muñeca, ni un coche de hojalata, quiero un hipopótamo para jugar con él. Feliz Navidad, decía José Feliciano, ¿verdad? En 1970, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Quiero desearte una feliz Navidad desde lo profundo del corazón. En 1972, el venezolano Hugo Blanco escribía la letra de un villancico que, no me preguntes por qué, pero es un gran éxito en las escuelas de nuestros hijos hoy en día en nuestro país. Me refiero al burrito sabanero. Dice así la letra. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Duki, 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 da. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Saltamos al año 1994, la artista archiconocida Mariah Carey lanzó su villancico, que no sé si llamarlo villancico o el tamborilero, me da empezando septiembre ya en la cabeza constantemente, porque lanzó All I Want for Christmas is You, todo lo que quiero para Navidad eres tú, y suena incansablemente en los grandes almacenes que tenemos al lado probablemente. Dice así la letra, no quiero muchas cosas para Navidad, solo hay una cosa que necesito, no me importan los regalos debajo del árbol de la Navidad, lo único que quiero para la Navidad eres tú. Muy romántico. Por último, en nuestro breve pero intenso periplo por algunos de los villancicos más conocidos, llegamos al año 2004 y el artista cantante Josh Groban, con una voz preciosa, popularizó una canción navideña que salió en unos célebres dibujos animados en el año 2004, como digo. Y la canción se titula Believe, cree, y reza lo siguiente, primera estrofa. Cuando parece que la magia se ha ido, lo encontramos todo de nuevo el día de Navidad. Cree en lo que dice tu corazón. Escucha la melodía que suena. No hay tiempo que perder, hay mucho que celebrar. Cree en lo que sientes por dentro y dale a tus sueños las alas para volar. Tienes todo lo que necesitas si solo crees. ¿Lo habéis percibido? Me refiero a que conforme pasan los años,
la razón por antonomasia, la figura central, Jesucristo, ha ido desapareciendo paulatinamente de los villancicos navideños. El deterioro, la progresiva desaparición de Cristo en la Navidad del mundo es un hecho. Trabajando como maestro en la escuela, recuerdo siempre que desde dirección se nos decía al claustro de profesores que hablásemos, sí, celebrásemos la Navidad, pero literalmente que no tenga una connotación religiosa. Bueno, pues ya me dirás. Una natividad sin nacimiento es como un automóvil sin motor y quitar las ruedas y los asientos también. Pero la realidad es que el mundo ha eliminado a Cristo de la Navidad. Se ha añadido la nieve, la familia, la magia, la lotería, ¿verdad? Se celebran muchas cosas salvo a Jesucristo. Y cuidado, no estoy diciendo que es malo escuchar el burrito sabanero. Por favor, ponlo cuanto quieras. No es malo, no estoy diciendo que sea malo escuchar nada de eso. No es malo para nada celebrar un tiempo con la familia. Por favor, hazlo. Claro que sí. Escucha a los peces en el río. Compra regalos. Adorna el árbol si quieres. Amén. Pero, iglesia, la iglesia debe mantener a Jesús como la figura central y la figura indiscutible de la celebración navideña, porque sin Cristo no tenemos nada que celebrar. Y tengo que dar gracias al Señor, porque en los últimos años hemos visto al menos un resurgir en la iglesia de buenos cánticos navideños, de buenos villancicos. Hemos cantado alguno en esta mañana. Pero en esta mañana yo quiero llevaros a la letra de un villancico. De hecho, lo que considero la letra del primer villancico de la historia. Abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. 1 Timoteo 3, 16, perdón. 1 Timoteo 3, 16. Dice así el texto: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es lo que dice el texto. Y tristemente no tenemos la letra original y no está claro si en el primer siglo la iglesia lo cantaba como conocemos hoy el canto, como hemos hecho hoy, probablemente no. O si se cantaba de una manera algo parecida al canto gregoriano, ¿verdad? Un intermedio, un lugar en el medio entre recitar y cantar a capela, es decir, sin instrumentos. No tenemos la melodía, pero gracias al Señor tenemos la letra, al igual que los salmos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Tenemos la letra de este antiguo himno de la iglesia en el primer siglo. Y tenemos la letra aquí porque el Dios Espíritu Santo movió a un hombre a escribir. Su nombre era Pablo y incluyó esta letra, este himno, en su primera carta escrita a un joven pastor llamado Timoteo, que estaba pastoreando una iglesia en Éfeso, la actual Turquía. Estas 6 líneas que hemos leído son 6 declaraciones realmente de la iglesia. Son 6 confesiones. 6 confesiones de la iglesia acerca de Cristo. Y este es el punto. Vamos a estar viendo brevemente 6 confesiones de la iglesia que han de motivarnos, movernos, animarnos, exhortarnos a conducirnos a vivir de una manera piadosa. Son 6 confesiones que la iglesia del primer siglo unánimemente proclamaba y creía. Y cada una de estas 6 confesiones están gobernadas por un verbo. Fíjate, fue manifestado, vindicado, contemplado, proclamado, creído y recibido. ¿Recuerdas la gramática de la EGB, de la escuela? En el castellano son gerundios, en el idioma original son verbos en forma pasiva. Es decir, la forma pasiva tú
el sujeto recibe la acción del verbo. Algo le pasó a esta persona que se llama él. No se trata de lo que la persona hizo, sino lo que le fue hecho. Y lo que le ocurrió a él, comienza con la primera línea de este villancico. Y lo que le ocurrió en la mañana de la primera Navidad. Y sí, estoy anacronizando, ¿verdad? Estoy tomando la libertad de llamarlo esto villancico y la primera Navidad. Pero seguidme la corriente, por favor. Fíjate lo que dice la primera frase. Él fue manifestado en la carne. Él habla de Dios. De hecho, algunas traducciones ponen directamente la palabra Dios. Pero se refiere a él, Dios, segunda persona de la Trinidad, Jesús. Dice, por cierto, el verbo fue manifestado. No dice fue creado. Alguien que siempre ha existido, Dios, segunda persona de la Trinidad, ha sido manifestado. ¿Cómo ha sido manifestado según el texto que dice? En la carne. En la carne. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice también que Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y por carne hablamos de carne física, de la humanidad de Cristo. Antes de esa primera Navidad en Belén, Dios no se había manifestado de esta manera en carne. En esa primera Navidad el mundo contempló el milagro de la segunda persona de la Trinidad con una naturaleza divina, pues es plenamente Dios, pero tomó milagrosamente una naturaleza humana en una sola persona. Se hizo carne. Tú tienes una naturaleza humana solo, y yo también. Los pájaros tienen una naturaleza de pájaros, de animales. Cristo, en una sola persona, tiene naturaleza divina y al mismo tiempo humana. Por eso decimos que Él y solo Él es el Dios hombre. Entonces la primera declaración expresa que Dios manifestó a la segunda persona de la Trinidad en la carne. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo ocurrió? La segunda línea, fíjate, lo explica. Dice, vindicado en el Espíritu. Vindicado en este contexto significa que Dios Espíritu Santo fue el encargado de demostrar, de justificar, de declarar, de autenticar que ese hombre sobre el que habla el villancico no es cualquier hombre, sino que es el Dios hecho carne. Si tú viajas en tren, el revisor, ¿verdad?, va a pasar por los vagones y va a validar tu ticket con una marca. Al menos esto se hacía en mis tiempos, hace tiempo que no voy en tren. Si fueras al cine, ¿verdad?, en la entrada, vas a dar la entrada y van a romperla o van a sellarla. Están autenticando la validez de esa entrada. Pues bien, Dios Espíritu Santo hizo esto con Él, con Dios Hijo. Ahora, es increíble pensar en esto, porque Dios simplemente, digo entre comillas simplemente, podría haber ordenado la encarnación. Ordenado, ocurrido. Sucede, ¿verdad? Pero Dios Espíritu Santo se puso manos a la obra. ¿Y cómo Dios Espíritu Santo vindicó a Jesús? Os voy a dar 3 vindicaciones. Le vindicó en su concepción. En su concepción, el Espíritu Santo llevó a cabo el milagro de la encarnación de Dios Hijo, formando el cuerpo humano de Jesús dentro de la Virgen María. Lo hemos leído, Lucas 1:35. El ángel dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ella, María, había concebido gracias a la obra milagrosa de Dios Espíritu Santo, dice Mateo capítulo 1, versículo 18.
Hay algunos que creen que el Espíritu Santo de alguna forma dejó a María embarazada físicamente. Eso lo creen los mormones, entre otros. Jesús siempre ha sido y siempre será atacado, ¿verdad? Muchos otros han creído a lo largo de la historia que Él no fue plenamente hombre, sino que parecía hombre. Y por supuesto, muchos hoy en día no creen que este hombre históricamente corroborado y verificado que existió, pero que Él no es plenamente Dios. Pero la Biblia, la palabra de Dios, tiene algo que decir en cuanto a esto, ¿verdad? El Espíritu Santo causó que el ADN de María, que su cuerpo, el cuerpo de esta jovencita, su sangre, crearan milagrosamente el cuerpo de Jesús, para que 9 meses después el Dios hombre naciese de este milagro. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Pero aún hay más, porque el Espíritu no solo vindicó a Jesús en su concepción, sino que lo hizo también en su bautismo. El Espíritu Santo también vindicó, validó, demostró que este hombre Jesús efectivamente es Dios, como lo hizo de muchas maneras. Pero en Mateo capítulo 3, versículo 16, el texto dice que después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él. Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Dice el texto, desciende como una paloma, en forma de paloma, inaugurando el ministerio de Jesús, vindicándole. Pero el texto continúa además, propina. Capítulo 3, versículo 17, dice que he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Es decir, el Padre mismo dijo desde el cielo, este es mi Hijo. Y por hijo entendemos, o se entendería mucho mejor que ahora, que Hijo de Dios es un título del Mesías profetizado ya, llamado así en el Antiguo Testamento. Dios Espíritu Santo vindicó a Jesús en la concepción, en el bautismo, pero también a lo largo de su ministerio. Jesús fue dirigido por el Espíritu Santo mientras vivió en esta tierra como hombre. Jesús vivió igual que tú y que yo, como hombre, plenamente hombre. La diferencia es que vivió sin pecado. ¿Cómo es esto posible? Y no podemos decir, bueno, vivió sin pecado porque Él era Dios. Bueno, amén a esto. Pero si leemos cuidadosamente las Escrituras, leemos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 7, que conocemos bien, os sonará cuando os lo lea. Dice que el Hijo, Jesús, se despojó a sí mismo. ¿Cómo se despojó a sí mismo? Tomando, ¿has notado? Se despojó tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Qué significa esto? Significa que la segunda persona de la Trinidad dejó de lado sus prerrogativas divinas. Es decir, decidió no usar en su vida en la tierra sus beneficios divinos. Podemos decirlo que así los dejó en stand-by, ¿no? Sin dejar de ser Dios, por supuesto. Y en lugar de eso, decidió vivir 30 años dirigido plenamente por Dios Espíritu Santo. Así su vida sin pecado, sus milagros, su predicación, cómo Él resistió tentación tras tentación, y una tentación que iba en mayor aumento conforme la cruz se acercaba. Y Jesús todo esto lo vivió perfectamente como hombre, como tú y como yo. Jesús tuvo que crecer, ¿verdad? Él crecía en estatura y en conocimiento. Él tenía que estudiar, chicos, también. Tenía que estudiar. Él comprendió poco a poco, más y más, meditando
las Escrituras, aplicando las Escrituras. En ese momento era el Antiguo Testamento. Jesús tuvo que depender en oración, andar en el Espíritu. ¿Os suena todo esto? ¿No es curioso que todo esto que Jesús hizo perfectamente se pide que nosotros también lo hagamos hoy en nuestra vida diaria? Todos somos llamados a poner en acción, leer las Escrituras, intentar entenderlas, crecer en ellas, meditar, orar al Señor, andar en el Espíritu, dice literalmente Pablo. Si eres creyente, tu llamado entonces es el de conducirte, vivir como Jesús. Lo increíble de nuevo es que Jesús podría haber vivido esa vida perfecta echando mano de su deidad. Podría, que no lo hizo, y erróneamente a veces entendemos a Jesús como el Superman del siglo I, ¿verdad? Superman, todos lo conocemos en las películas. Superman se mete en una cabina de teléfono, está vestido de calle, se mete en una cabina de teléfono y rápidamente, no sé cómo lo hace, es Superman, así que puede hacerlo. Se quita la ropa, nunca se la roban, por cierto, y aparece con su S azul, con su capa. Una manera de vestir un poco extraña, pero es un superhéroe, ¿verdad? Y luego, cuando hace su heroicidad y salva a tantos pobres niños perdidos cayéndose en el autobús, el puente abajo, la ropa que no sé dónde la lleva se la pone de nuevo, se pone unas gafas y nadie le reconoce. Increíble. Y muchas veces creo que vemos a Jesús un poquito como Superman también, ¿no? Jesús vivió como hombre, pero vamos a hacer este milagro. Se fue a cambiar y salió Jesús Dios. No es así. Él decidió no echar mano de sus privilegios divinos y dependió plenamente. Si Jesús hizo un milagro, fue por dependencia en la obra del Espíritu Santo. Todo lo que Jesús habló fue en dependencia, como hemos visto en Juan, fue el discurso de Dios Padre. Todo esto muestra la increíble humildad de Jesús. No pensamos muy a menudo en el Jesús hombre. Jesús decidió vivir plenamente como hombre y lo increíble es que nunca pecó. Nunca pecó. Él merece toda la gloria. Él podría haber vencido el pecado y la muerte de un plumazo, como Dios. Él podría haber enviado a Satanás y la muerte a los pecadores al lago de fuego, como va a ocurrir, dice Apocalipsis. Él podría haber reinado instantáneamente en poder y gloria eternamente, como ocurrirá, pero no lo hizo. No es lo que los evangelios enseñan. Su relación con Dios, su vida perfecta, fue posible únicamente como hombre. Vivió perfectamente como hombre. Murió como hombre, porque ese era el plan perfecto de Dios. Que el Dios hombre, que el Dios infinito, pagara una deuda infinita a causa de tu pecado y mi pecado. La deuda infinita debía ser pagada por un hombre perfecto, sin pecado, que muriera como hombre. El problema está en los hombres, en el ser humano. Un hombre tiene que solucionar el problema, pero el problema del hombre es infinito. Entonces un ser infinito tiene que arreglar el problema. ¿Dónde encontramos el lugar intermedio? El Dios hombre, pagando tu deuda infinita que mereces y merezco en el infierno, en aquella cruz, muriendo como un hombre. Qué increíble muestra de amor tenía que ser el Dios hombre para que podamos hoy recibir el perdón de Dios. Jesús vino a este mundo para pagar la deuda que ningún hombre, por bueno que diga ser, ninguno puede pagarla. Mereció sin duda ser vindicado por el Espíritu. Merece un villancico, ¿verdad? Merece que le cantemos, le adoremos. Estamos viendo 6 confesiones de la Iglesia acerca de Cristo que han de motivarnos a conducirnos a vivir de forma piadosa. Dice la tercera confesión, frase, contemplado por ángeles.
Estos seres increíbles fueron testigos de la encarnación de Jesús, ¿verdad? Lucas capítulo 2, versículo 13. Hemos cantado de esto, hemos leído de esto. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, ángeles, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. También los ángeles acompañaron a Jesús en otros momentos de su vida, tras la tentación en Mateo 4, en Getsemaní la noche antes de su crucifixión. Pero hay un hecho que quiero resaltar, que destaca también por una gran actividad angélica, que es la resurrección. Y encontramos varios textos que muestran que los ángeles contemplaron en primera persona la resurrección de Jesús. Por ejemplo, Mateo 28, 2. Un ángel del Señor removió la piedra y se sentó sobre ella en el sepulcro vacío. Lucas 24, 4. 2 varones con vestiduras blancas hablaron a las mujeres en la tumba vacía. Mientras los ojos de los hombres, dice un autor, estaban empañados por la bruma de la poca fe y en cierto sentido falta de fe, los ángeles lo vieron claramente. Lo reconocieron como su glorioso Señor. El punto aquí es que estos increíbles y poderosos seres, los ángeles, no solo vieron físicamente, sino contemplaron, fueron conscientes, asombrados de la gloria de Cristo. Y por eso, iglesia, debemos cantar y honrar a un Cristo glorioso hoy, porque Él es Dios. La cuarta confesión del villancico, fíjate lo que dice, fue proclamado entre las naciones. Esto es una referencia a la divulgación del Evangelio de Cristo, especialmente entre los gentiles. Los gentiles son los que no son o no somos judíos. El propio Señor Jesús dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 19, id, bajo mi autoridad, id. Y dice Jesús, haced discípulos de todas las naciones, misma palabra, es decir, de todos los grupos étnicos. Él, Jesús, dice el texto, fue proclamado entre las naciones. Por 2000 años Él ha sido proclamado como Salvador victorioso que es. Y la enseñanza aquí para nosotros es que Jesús debe ser predicado, ¿no? La iglesia debe predicar a Jesús. Por 2000 años tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio. Hemos de evangelizar, usar nuestras palabras. Hemos también de conducirnos, de vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio es vivir de una manera digna de quién es Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros. Hemos también de proclamar de Cristo, cantando como estamos haciendo. Canta villancicos si quieres. ¿Por qué? Porque Él es el glorioso Salvador. Y Él ha de ser proclamado. En un mundo que se pasa la vida proclamándose a sí mismo, ¿verdad? Post tras post en las redes sociales, construyendo castillos de aire, de la adoración y de la proclamación del yo. La iglesia, hermanos, somos llamados a proclamar a Cristo, a hablar de Cristo, a vivir de una manera digna de Cristo. La sexta confesión, la leemos, dice que fue creído en el mundo. ¿Cuál es el resultado de proclamar a Cristo? El resultado ha sido, a lo largo de estos 20 siglos, que desde aquel momento, gente de toda tribu, nación en este mundo, han escuchado muchos, ¿verdad? Han escuchado el Evangelio y por la gracia de Dios muchos han creído en Jesús como su Señor y Salvador. Y las buenas noticias para ti en esta mañana, si tú no crees que Jesús es el Dios hombre que vino a este mundo a rescatar al ser humano, a rescatarte de la condena de tu pecado y la muerte eternas. Eso no son muy buenas noticias, ¿verdad? Pero las buenas noticias son que si tú crees en Él, si tú crees que la Biblia dice que tu pecado te envía, así es, al infierno eterno,
Si crees que Jesús murió en lugar de pecadores en aquella cruz por amor, por gracia, la Biblia dice que si crees, tienes vida eterna. Y por eso, no porque lo diga yo que estoy aquí arriba, sino porque la Biblia dice, Dios dice, arrepiéntete de tu pecado y cree en el Hijo que he enviado. Al manifestado en la carne, vindicado por el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones y creído en el mundo. Si crees en Él, tienes vida eterna, perdón de tu pecado, una relación restaurada de enemigo a hijo, a amigo de Dios. La última confesión la voy a resumir en una cita de un erudito, William Hendrickson. Recibido arriba en gloria, termina el villancico. Dice así este autor: cuando apenas se habían apagado los ecos de las voces de los hombres que gritaban, «Crucifícale, crucifícale», los cielos abrieron sus portales y al recibir de regreso a su Rey victorioso, resonaron con los ecos de himnos de júbilo entonados por 10,000 veces, 10 millares, y de millares, digno es el Cordero. Ciertamente fue recibido arriba en gloria. Cuán grande es la iglesia que tiene un jefe tan excelso. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¡Qué increíble villancico!, ¿verdad? ¿No creéis? No sé si el burrito sabanero daría para tanto. Pero este himno de la iglesia del primer siglo describe de manera gloriosa a Cristo, su encarnación, su resurrección, su proclamación y glorificación. Ahora bien, este villancico, a diferencia de los villancicos, viene con un contexto muy amplio. Y el contexto explica por qué. ¿Por qué está aquí este villancico? 1 Timoteo 3:16 se encuentra en un contexto. De hecho, el versículo empieza, fíjate, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente es una palabra que expresa que este himno es una confesión, una creencia común y sin lugar a dudas por la iglesia del primer siglo. Habla también de la palabra misterio. Y no hemos de entender la palabra misterio como una película de misterio, un libro de Agatha Christie, ¿verdad? Sino hemos de entender en este contexto que misterio se refiere a algo que antes estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado. ¿Y sabes qué es el misterio? El misterio es Cristo mismo. Él es el misterio de la piedad, dice esta frase. Y por piedad aquí es un sinónimo de la enseñanza. Pero la enseñanza de la piedad, la enseñanza de la palabra de Dios, no puede dejarte indiferente. Porque la enseñanza de la piedad debe movernos a vivir de manera piadosa, de manera obediente. Permíteme que lo resuma así. Pablo está diciendo a Timoteo, sin lugar a dudas, Timoteo, sin lugar a dudas, el misterio revelado que nos mueve a ser piadosos es increíble, 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 porque es Cristo. Pablo escribe a este joven pastor, y permíteme que lea simplemente versículos 14 y 15, los dos versículos anteriores. Él le dice, te escribo estas cosas, todo lo que te he escrito anteriormente, esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Le dice que el deseo de Dios es que la iglesia, es decir, los salvos, es decir, los creyentes, seamos consecuentes con lo que la iglesia es. Y la iglesia es la casa de Dios.
Y como en toda casa, ¿verdad? Mayores, pequeños, en tu casa creciste con normas, espero, ¿verdad? En toda casa hay normas, o debería haber normas. O la norma quizás es que no hay normas, pero hay normas, ¿verdad? Pero piensa, si en nuestras casas hay normas, piensa ahora, ¿cuánto más debemos cumplir las normas de la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo? La iglesia encargada de sostener el legado de la verdad, aquí está, de regirse, vivir, conducirse por esta verdad, ser heraldos de la verdad. La iglesia no es como cualquier otra institución humana, sino que fue creada por Dios, fue comprada por Cristo con su sangre preciosa en aquella cruz. Y la iglesia existimos para obedecer y proclamar esta verdad. Pablo quiere llegar al punto principal con todo esto. Y está diciendo esto. No se trata simplemente de que nos conduzcamos bien, de que te comportes bien externamente. Somos expertos en vivir una doble vida. Una aquí en la iglesia y otra ahí fuera, o en nuestra casa, ¿verdad? En la calle. Por eso el Señor dice, por medio de Pablo, condúcete piadosamente, vive en obediencia si eres parte de la iglesia de Dios. Pero escucha bien, aquello que tiene que moverte a actuar exteriormente, a conducirte bien, no tiene que ser el temor al hombre, o aparentar, o figurar, o evitar problemas. No, aquello que debe motivarnos, iglesia, la gasolina que necesitamos para conducirnos correctamente, no simplemente de manera exterior, sino desde el corazón, es Cristo. Es Él. Él tiene que movernos a vivir de una manera piadosa como Él vivió. Su humanidad, su esencia, sus atributos divinos, su paciencia, su amor incondicional, su sacrificio por ti, su servicio humilde lavando pies, su perdón de pecados, su gracia diaria, por todo esto, infinitas razones más. Cristo, el olvidado en la Navidad hoy, es realmente la razón principal por lo que tú y yo debemos vivir y conducirnos motivados por el gozo y el agradecimiento a Jesucristo, el Señor y Salvador. Y de nuevo, si tú no crees en la letra de este villancico, puedes tener los mejores modales, puedes conducirte de manera ejemplar ahí fuera, muy bien, pero sigues condenado. Es una vida externa, de realmente idolatría al yo. Pero Cristo puede y debe motivarte a conducirte de forma piadosa. Cuando abras los regalos esta Navidad, espero que tengas regalos. ¿Quieres regalos esta Navidad? Cuando abras los regalos esta Navidad, piensa, ¿soy yo un mero envoltorio bonito? Aparento piedad, obediencia externa ante los demás, pero luego en privado, en mi casa, en mi corazón, mi motivación y mi deseo no es la gloria de Cristo. Soy como un villancico moderno del mundo con toda la parafernalia, luces, instrumentos, producción, incluso los cascabeles, pero realmente no dice nada. O dice mucho, pero dice mucho acerca de mí mismo y nada acerca de la razón principal de la Navidad, que es Cristo. Piensa en esto mientras estás abriendo el regalo. No sé si te vas a acordar, pero déjame decirte que hay esperanza. El deseo de Dios para ti es que si no formas parte de su iglesia, de sus salvos, comprendas que fuera de su iglesia, fuera de su casa, fuera de Cristo no hay esperanza realmente. No hay salvación. Y su mayor regalo para ti es que creas. Y la esperanza para ti y para mí, creyente, que ya formamos parte de la iglesia, es que te conduzcas piadosamente, pero movido, agradecido
y con gozo en Cristo. Él puede hacer esta obra en ti, traer crecimiento para motivarnos a vivir como Él quiere. Es la obra de Dios, no es la magia de la Navidad, es la obra de Dios. Así concluyo. Aun si no recibes un hipopótamo por Navidad, y aun si tu noche no va a ser una noche de paz, y si no encuentras peces en el río o en el mar, ¿verdad? Si aún no se cumplen tus sueños, y si no vas a ir a Belén montado en un burrito sabanero, aún si no vas a estar en casa por Navidad, la enseñanza es que si aún no tuvieras nada, pero tienes a Cristo, lo tienes todo. Pues Cristo es el único Salvador, que nació en este mundo, vivió de una forma intachable, murió injustamente por tu salvación. Querida iglesia, Jesús es la razón de nuestras canciones. Jesús es la razón de nuestras motivaciones. Cristo es la razón de nuestras acciones. Él merece nuestra adoración, pues Él es el centro de la Navidad. Cristo es Dios. Amén. Oremos. Señor, tú mostraste gracia enviando al Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley del Antiguo Testamento. Y en el momento adecuado, Cristo vino. Y hoy, 2000 años después, creemos por fe, porque el texto lo dice, y creemos que este libro es tu palabra revelada. Tú inspiraste, moviste a diferentes personas a lo largo de generaciones a escribir una sola historia. Muchos libros dentro, una sola historia. La historia de que el mundo está condenado, pero hay perdón, hay redención en Cristo. Oh Señor, gracias por condescender. Señor, y te pido de nuevo, por favor, que en tu gracia, si alguien aquí no te conoce realmente, si alguien aquí es rebelde a tu voz, no a mi voz, sino a la tuya, oh Señor, causa en esa persona meditar y caer rendido a tus pies, dándose como hacía aquel golpes en el pecho y decía: sé propicio a mí que soy pecador. Oh Señor, tú nos pones en nuestro sitio y tenemos tanto orgullo, pero tú nos pones en nuestro lugar y necesitamos ser rescatados. Oh Señor, te pido que hagas esta obra milagrosa como lo fue la encarnación de tu Hijo. Tú tienes el poder y a ti clamamos y a ti adoramos, oh tú, oh Señor, el centro de estas fiestas. En el nombre de Jesús. Amén.